Amados hermanos, bendito sea Dios y bendita sea su palabra. Ahorita, como dijo el pastor, acerca de lo que él va a predicar la semana entrante, es muy importante porque en la iglesia a veces solamente se predica de la bondad de Dios, de las bendiciones de Dios, de todo, digamos, lo material y lo que nosotros como hijos de Dios o como cristianos consideramos que es lo bueno para nosotros. Pero también Dios tiene un propósito eterno y Dios tiene un propósito de moldearnos, ¿verdad? Como el alfarero que agarra aquel y está formando aquel vaso, ¿verdad? Y lo termina y lo pone ahí, no le gusta. ¿Qué pasa con él? Lo agarra y lo quiebra otra vez y lo vuelve a empezar a hacer. Y en ese trato de Dios con nosotros a veces sufrimos. Porque también el sufrimiento es parte, hermanos. Yo les he dicho a ustedes, sin sufrimiento no hay crecimiento espiritual, hermanos, ¿sabe? Si usted toda la vida está como los niños, feliz porque no sabe nada, se va a quedar como un niño toda la vida, no va a aprender nada, ¿verdad? Y cuando venga un golpe y ya siendo adulto, pues le va a costar mucho, ¿verdad? La palabra nos instruye en todo. La palabra nos instruye para que nosotros estemos agarrados de la mano de Dios en la tormenta y en la calma. Cuando llueve y cuando hace sol, ¿verdad? En las buenas y en las malas, como cuando hablamos y cuando damos los votos del matrimonio. En la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. En todo momento, nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios y agradecidos con Dios. Y parece mentira, hermanos, lo que yo voy a decir, porque a veces suena un poco duro, pero suena extraño. Pero gracias por las cosas difíciles que me pasaron también. Por no decir la palabra malas, porque nosotros utilizamos la palabra. Gracias por las cosas que a mí no me gustaron, pero que me pasaron, porque me hicieron crecer. Me hicieron que mi fe fuera aumentada. Que yo mis raíces crecieran más en el conocimiento de la palabra y la bondad del Señor. Bien, yo le puse el título al mensaje, la recompensa de la fidelidad. La recompensa de la fidelidad. Porque en el libro de Ruth, hoy solo vamos a ver el capítulo 1. Pero en la próxima vez que predique, vamos a darle seguimiento. Gracias, pastora. Gracias. A los demás capítulos. ¿Sabe usted que aquí hay una mujer llamada Noemí que le pasaron las mismas de Job? ¿Verdad? Perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Ellos ellos tuvieron que irse a una tierra extraña. Un sufrimiento muy grande ella pasó. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos entonces al libro de Ruth, en el capítulo 1 del Nuevo Testamento. Esto está después de Jueces y antes de Samuel. Vamos a ir desgranando, como siempre, poquito a poco, la palabra de Dios. Mientras lo encontramos, hermanos, yo puedo decirles que en este libro encontramos tragedia, encontramos sufrimiento, encontramos amor, encontramos misericordia, encontramos fidelidad, encontramos fe, encontramos piedad, encontramos esperanza y encontramos salvación. Todo eso lo encontramos en este librito. Y hoy solo vamos a ver el capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. Dice el título, la familia de Elimelech en Moab. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Voy a tener la Reina Valera aquí también a la par, para hacer algunas comparaciones, si es el caso. Dice, en el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, dice aquí, pero en la Reina Valera dice reyes, ¿cierto? Jueces, perdónenme, jueces. Hubo una época de hambre en toda la región. Pero primero vamos a analizar esta parte, en el tiempo en que Israel era gobernado por los jueces. Hay una palabra vámonos a Jueces capítulo 17, versículo 6, ahí atrásito un poquito. Jueces capítulo 17 y versículo 6, es un versículo pequeñito, pero vea lo que dice. Cuando lo tengan, me dice un amén. Dice, como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía ¿qué?
lo que le parecía. Aquí en esa traducción dice lo que le daba la gana. Y nosotros vemos que en ese tiempo, de verdad, Dios tenía que levantar a un juez, como levantó a varios, para amonestar al pueblo, porque el pueblo andaba en apostasía, le daba la espalda al Señor, se iban y se metían con los otros pueblos que Dios les había dicho que no se metieran, y siempre Israel en los problemas, ¿verdad? Y Dios tratando de hablarles de una o de otra manera. Primero estuvieron los jueces, después vino el tiempo cuando ellos pidieron rey, ¿verdad? Y fue el primer rey Saúl. Bien, entonces dicen, el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, o sea, un tiempo que era muy difícil, eso es lo que quiere decir, por eso la Biblia lo pone ahí el primero, para que podamos entender el contexto del libro. Eran tiempos difíciles, eran tiempos en que Israel estaba haciendo las cosas mal, eran tiempos hasta que había casi como una guerra civil en medio del pueblo de Israel en ese tiempo. Y aquí dice, hubo una época de hambre en toda la región. Cuando nosotros vemos que hay hambre en alguna región, puede ser por dos cosas. Una, que Dios manda eso para que la gente se desplace, se mueva, o porque es un juicio de Dios sobre la tierra. Aquí en este libro no dice cuál de los dos, pero podemos suponer que era un juicio de Dios, por lo que más adelante vamos a ver. Ok, dice, entonces un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelec, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Aquí esto es muy importante. Este señor, Elimelec o Elimelec, algunas versiones viene tildado, otras no, salió de Belén, Belén de Judá, que es el lugar donde fue el nacimiento de Cristo. Por eso se le dice Belén, la ciudad, ¿cómo se dice? De pan, ¿cómo se dice? Casa de pan, casa de pan. Pero como se vino la hambruna, ellos tuvieron que salir, tuvieron que irse de ahí. Fue una decisión que tomó este señor y se llevó a su esposa y a sus hijos. Él, Elimelec, yo voy a ver aquí los nombres, significa Dios es rey. Mi Dios es rey. Eso significa el nombre. Se nota que en la familia de él creían en el Señor, porque para que le pusieran ese nombre a él cuando era niño, era porque había fe en el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos. Entonces dice, entonces un hombre de Belén, de Judá, llamado Elimelec, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Moab era una zona donde Dios no quería que su pueblo fuera, pero ellos por alguna razón tomaron la decisión de ir ahí, ¿verdad? Dice, con él fueron también su esposa Noemí y sus dos hijos Mahalón y Quilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén Efrata, ¿verdad? Como dice la palabra. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Dios tenía una aversión con el pueblo de los moabitas, porque cuando los moabitas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y ellos iban en su peregrinación, este pueblo, cuando ellos pasaron por su zona, ellos no les dieron agua, no les dieron comida, no, nada, más bien, si pudieran los azotaron, ¿verdad? No fueron misericordiosos con el pueblo de Israel. Entonces Dios tenía una aversión que nadie podía, digamos, juntarse con ellos, casarse, hasta después de la 10ª generación. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento en la ley. Pero Elimelec y su esposa Noemí y sus hijos fueron a vivir ahí. Esto nos indica que a veces en los momentos de dificultad, hermanos, cuando nosotros tenemos alguna dificultad fuerte, a veces tomamos decisiones que no son buenas, a pesar de la circunstancia, porque está bien, había hambre en ese lugar, pero ahora nosotros nos vamos a dar cuenta más adelante de que hay gente que no se fue, hay gente que se quedó ahí. Entonces quiere decir que aumentó la dificultad de la vida en ese lugar, pero hay gente que se quedó a luchar, ¿verdad? A salir adelante, o no se fueron a vivir a las zonas donde Dios no quería que su pueblo fuera, ¿verdad? Donde Dios no quería que su pueblo se mezclara. Muy bien. Aquí el libro específicamente de Ruth no nos dice, ¿verdad? Que fue una decisión mala o buena de él, Elimelec, sino simplemente que se fueron para allá.
Dice, pero sucedió en el versículo 3 que murió Elimelec, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. En ese tiempo, en esa sociedad, era una sociedad totalmente patriarcal, donde las mujeres dependían totalmente del esposo, ¿verdad? Para que las cuidara, para que les diera protección, ¿verdad? El esposo era la cabeza y ellas tenían que andar ahí. Si ellas tenían alguna protección, algún cuidado, era a través de su esposo. Las heredades que se heredaban era por medio del esposo. Por eso en el Antiguo Testamento hay unas leyes que se ponen en práctica para el cuidado de las viudas. Porque cuando una mujer quedaba viuda, quedaba desamparada, y más si no tenía familia. Entonces habían unas leyes para que en caso de que la mujer quedara viuda, si fuera joven, pudiera casarse con otro miembro de la familia o con el hermano que seguía de la familia o con un pariente para que ella volviera a tener la protección de la familia y que su descendencia, la descendencia del esposo primero, fuera conservada y también sus bienes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando una mujer quedaba sin la protección del esposo, quedaba en serios problemas. Ahora, todavía le quedaban los hijos. Los hijos la podían a ella cuidar, los hijos llevaban, por decirlo así, el apellido del padre. Pero dice aquí en el versículo 3, pero sucedió que murió Elimelec, sí, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de unos 10 años, ¿qué pasó? Murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se encontró, ¿cómo dice? Viuda y sin hijos. Esta versión dice desamparada, desamparada. No tenía respaldo, no tenía quien viera por ella. Se quedó sola, triste y abandonada, como decimos hoy nosotros. Sin hijos y sin marido. Imagínense esta mujer. Esta mujer tenía a su esposo, tenía a sus hijos, vivía en un lugar bendecido, pero en eso se vino la sequía, se vinieron los problemas, se vino la tribulación, por decirlo así. Entonces ellos se mueven, se desplazan de ahí y para ella empiezan los problemas más serios de toda su vida. Pierde su esposo amado, pierde sus hijos. Es duro eso, hermanos. Bueno, yo no soy casado ahora, ¿verdad? Pero si yo fuera casado y mi esposa se muere, caramba, sería un problema muy serio para mí, un dolor muy grande. Igual que se muera un esposo a la esposa, que se muera un hijo, se muera una hija. Cualquier pérdida en la familia es terrible, hermanos. Causa un sufrimiento grande. Y a veces eso trae raíces de amargura, hermanos, las cuales debemos de buscar sanar siempre. Muy bien. Imagínense, ella primero tuvo que salir de donde todos sus parientes, donde estaba acostumbrada, se fueron a una tierra extraña. ¿Sabe? Cuando yo leí esto y estaba meditando, a uno en las calles y veía las familias venezolanas, anda el papá, a veces son matrimonios jóvenes, ¿verdad? El papá, la mamá y los niños, y estaban en la esquina de las calles pidiendo, se fueron a una tierra extraña, donde las cosas son más difíciles. Y todavía a ella se le muere el esposo. Estaba sufriendo, se le murió el esposo, no hay problema, tengo mis hijos. Se le mueren los hijos y quedó sola, triste, desamparada. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Terrible. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Aquí cuando yo leo este versículo, entonces me di cuenta que fue la mano de Dios la que trajo la sequía, porque dice, un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Alguien que lea ese versículo en la Reina Valera, en la primera parte? Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, para darles alimento. O sea, se había quitado la sequía, ya había cosecha. Aquí me enseña algo muy importante, de que cuando nosotros estamos pasando por situaciones duras de la vida, hermano, nosotros pensamos que Dios no está con nosotros,
que Dios no nos habla, que Dios no nos ayuda, que Dios quitó su bendición que tenía sobre nosotros. Pero aquí, digamos, nosotros podemos ver que Dios nunca quita su mano de alguien porque esté pasando por una situación difícil. Nunca. Lo que pasa es que tiene que pasar por ahí, o tenemos que pasar por ahí. Es como todos. Ninguno de nosotros nunca quisiera que nuestros padres se murieran. Ninguno. ¿Quién quiere eso? Dígame. Nadie, ¿verdad? Pero ahí deberá llegar el día, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos se mueran. ¿Quién va a querer que un hijo se muera? Nosotros queremos morirnos primero que nuestros hijos. Pero a veces sucede. Y entonces cuando esas cosas suceden, es muy fácil pensar que Dios no está con nosotros. Que Dios se olvidó de mí, que Dios me abandonó. Me dejó solo o sola en esta vida, como pensaban en mí. Ok, pero aquí vemos la señal de Dios porque dice, un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y había puesto fin a la época de hambre. Le llegó un mensaje. Ella escuchó un mensaje, que ese mensaje para ella fue un mensaje, voy a regresar a mi tierra, voy a volver, voy a regresar de donde vine. Y ese mensaje yo pienso que es de parte de Dios para ella. Porque Dios usa muchas personas, hermanos, para hablarnos. Dios utiliza muchas formas para hablarnos, aparte de su palabra primero. Pero a veces Dios usa una persona para darle un mensaje a uno. Para confirmarle algo que solo usted y Dios saben en su corazón. Y Dios usa una persona para confirmarle aquello. ¿Le ha pasado, hermanos? A mí sí. Entonces decidió volver a Judá y acompañada de sus nueras salió del lugar donde vivían, pero en el camino les dijo, anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Hermano, ¿cómo dice la Reina Valera? De nuevo, este versículo. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Sí. Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Ok. Aquí vemos que Noemí confiaba en Dios, porque Noemí bendijo a sus nueras. A pesar de lo que ella estaba pasando, ella confiaba en Dios de una u otra manera. Se sentía abandonada, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ella confiaba en Dios, ella tenía en su corazón una fe ahí tenía guardado una fe. Y esa fe, de una o de otra manera, ella la había transmitido a sus nueras, de una u otra forma, mientras estuvieron casadas con sus hijos. Ellas tienen que haber escuchado de Noemí y de sus hijos algunas de las hazañas que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, cuando derribó los muros de Jericó, etcétera, etcétera. De cómo la mano de Dios acompañaba a su pueblo, ¿verdad? Entonces, Noemí las bendijo, pero luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar y le dijeron, no, nosotros volveremos contigo a tu país. Ellas le dijeron, no, nosotros no queremos devolvernos, queremos irnos con usted a su país. Noemí insistió, váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Había algo muy importante ahí, que Noemí, al quedar desamparada, al quedar sin marido, ¿verdad? Ella ya no podía, digamos, en su manera natural, guardar o proteger a sus nueras. No podía darles esposos a sus nueras. No podían darles una felicidad a sus nueras, que se volvieran a casar. No podía. Entonces ella decía, ya no puedo, no tengo más hijos. De hecho, aquí más adelante vamos a ver lo que ella dice. Dice, váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos. O sea, ella ya no podía tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa esperanza y esa misma noche me casara y llegara a tener más hijos, iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos. O sea, la ley
decía que si ella quedaban viudas, que se podían casar con los hermanos menores. Entonces ella les dice, ya yo no puedo, ya yo no tengo hijos, ya yo no puedo hacer nada por ustedes. Si ustedes se van conmigo, ustedes no van a tener nada. Van a quedar igual que yo, sin esposo, sin nada. Eso era lo que ella quería decirles a ellas. Por eso ella les decía que se volvieran, que se fueran a su casa, que se devolvieran a su pueblo y a sus dioses. En un momento dice, no, hijas mías, en ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes. Esa era la intención del corazón de Noemí, que ellas se volvieran a su casa para que no tuvieran que sufrir lo que ella estaba sufriendo, como pudiéramos decir nosotros hoy. Ella no tenía que ofrecerle, no tenía más hijos con qué casarlas. Ella pensaba que ella estaba sola, que ya no tenía nada, que ya no tenía esperanza absolutamente de nada. Y eso era lo que ella veía en su futuro, en sus años venideros. Se iba a volver a su casa, pero no tenía nada. Entonces ella le decía a las nueras, váyanse ustedes, mejor devuélvanse. Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Se ve que la querían mucho, ¿verdad? Qué bonito esto, cuando dice se pusieron a llorar. Nuevamente, por fin, dice, Orfá se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo, mira a tu cuñada se vuelve a su país y a sus dioses, ve tú con ella. Aquí cuando dice a sus dioses, a sus costumbres, ¿verdad? Vaya usted con su pueblo, vaya, mejor, porque conmigo, si usted se viene conmigo, usted no va a tener absolutamente nada. No hay esperanza de nada. Pero el versículo 16, Ruth le contestó, y este es uno de los versículos más hermosos que se encuentran en la palabra de Dios, ¿sabe? Es uno de los versículos más hermosos. Voy a leer en la Reina Valera para estar iguales. Que ya ni lo encuentro. Aquí está. Ok. Versículo 16, ¿verdad? Ok. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por eso yo le puse aquí a esta enseñanza de hoy la recompensa de la fidelidad. Y aquí voy a hacer un alto, hermanos, para algo muy importante, de lo que es la fidelidad nuestra con nuestras familias, de lo que es la fidelidad nuestra con nuestros esposos, con nuestras esposas, de lo que es la fidelidad nuestra siendo hermanos con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. ¿Cómo debemos de ser nosotros fieles con nuestra familia? Porque a veces somos infieles con nuestra familia. A veces descuidamos a nuestra familia. Pero esta niña resultó ser una niña muy fiel. Y ella, sabiendo que no iba a recibir nada, ella dice, no importa, yo voy a ir con usted y yo voy a estar con usted hasta a muerte. Hizo un compromiso con su suegra, de acompañarla, de estar con ella, de velar por ella. Porque ella sabía que su suegra, que era mayor que ella, no tenía absolutamente nada. Y entonces eso a mí me enseña de que nosotros tenemos que tener un compromiso de fidelidad, de misericordia con nuestra familia. ¿Cuántas veces nos enojamos por cosas tan sencillas, hermanos? Y una cosa muy sencilla se hace muy grande y termina en pleito y termina en separación. ¿Cuántas a veces duran las personas años sin hablarse? Hermanos, esposos, se separan por cosas que no, nada que ver. Porque su mente está puesta en otras cosas, hermanos. Y Dios nos ha llamado a nosotros, a todos nosotros, como hijos e hijas de Dios, a ser humildes, mansos y humildes, ¿verdad? Y respetarnos los unos a los otros. Tratarnos con amor, pero con amor de verdad. Aquí Noemi está demostrando un amor de verdad, porque ella está demostrando un amor de cuidado, ¿verdad? De no abandono de su suegra.
Pero lo más importante también aquí es que ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella ahí hizo un compromiso con Dios, porque ella sabía que lo que Noemi les había enseñado y por la razón por la cual Noemi las había bendecido, estaba oyendo a un teólogo decir que esa palabra, cuando Noemi bendijo a esta niña, las bendijo con una bendición que Dios dio al pueblo de Israel de un pacto de amor. De un pacto de amor, de un pacto de misericordia, de un pacto de cuidado, de un pacto de fidelidad. Entonces ella dijo que Dios sea fiel con ustedes, porque a través de Abraham Dios dijo que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y sigue diciendo, donde tú murieres, moriré yo. Esa parte casi nunca la leemos, llegamos hasta ahí. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Noemí entendió Ruth entendió que el Dios a que adoraba Noemí era el Dios verdadero. Y también entendió que a pesar de todas las circunstancias que estaba pasando Noemí, Dios estaba con ella. A pesar de todo lo que la misma Noemí le dijo, váyase, no. Ella no, había algo en ella, había algo dentro de ella que la hizo tomar esta decisión. Y eso fue lo que ella había escuchado de quién era el Dios de Israel. Eso quiere decir, hermanos, que a veces nosotros, por amor, tenemos que tomar decisiones en las cuales a veces tengamos que vernos limitados de cuestiones materiales, hermanos, o de cosas que nosotros queremos, o de cosas que nosotros esperamos para beneficio de nuestras familias. Para beneficio de nuestras familias. A veces tenemos que abstenernos de algo por amor de nuestras familias. Tenemos que abstenernos por amor de nuestra esposa, de nuestro esposo. Tenemos que abstenernos por amor de nuestros hijos. Tenemos que abstenernos por amor de nuestros primos, de nuestros sobrinos, de toda nuestra familia y de toda la sociedad, hermanos. Por eso el Señor nos ha llamado a ser apartados, a ser diferentes. Tenemos que salir del mundo, tenemos que salir de Moab y volver a Belén. Tenemos que volver a la casa de pan, al lugar donde Dios nos alimenta. Tenemos que regresar ahí. Noemí venía de ahí, pero Noemí estaba angustiada. Ella decía, no, ya yo no tengo, ya yo perdí todo. ¿Y sabía usted que el nombre de Noemí significa mi dulzura? Dice de algunas traducciones. Placentera, dicen otras. Yo digo alegría. Porque ella era muy feliz. Ella tenía su esposa, su esposo, sus hijos. Ella estaba bien, pero después perdió todo. Entonces, esta declaración que hace Ruth es una de las más hermosas de la Biblia, porque aquí, digamos, nosotros cuando hablamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros esposos, cuando les comunicamos el mensaje del Evangelio, cuando les hablamos del Dios en el cual nosotros creemos, entonces eso que nosotros hablamos no nada más tiene que ser hablado, sino que tiene que ser también mostrado en nuestras acciones de amor, de misericordia, de fidelidad, aunque nuestros familiares no anden con el Señor. ¿Me explico? Nosotros no podemos hacer acepción de personas porque Dios no hace acepción de personas con nadie. Yo tengo hermanos, por ejemplo, que toda la vida, tengo 62 años y desde que yo me acuerdo ando detrás de ellos porque ando en la calle, mi hermano. Ahorita está bien en los últimos años, aleluya, gloria a Dios. Pero irlo a buscar a las calles, irlo a buscar allá donde él está, irlo a buscar, ver cómo está, hablarle, años de años buscándolo. Teniendo misericordia. Me acuerdo de un día que estuvimos en la casa, los hermanos que nos unimos y comimos pavo y comemos y todo, a fin de año, ¿verdad? Y entonces yo sabía por dónde estaba mi hermano en esos días. Entonces salí de la casa y le digo a mis hermanos, me voy a ir a visitar a Adrián, mi hermano. Y me fui y me llevé refresco y llevaba las porciones de pavo para mí, para el otro día, el recalentado que llamamos, ¿verdad? Y llevaba para él. Pero llegué y se lo di todo.
¿Sabe qué? Mi hermano se puso a llorar. Se puso a llorar. Y claro, ¿pero por qué se puso a llorar? ¿Mm? ¿Me tocó el corazón? Claro que sí. Me tocó el corazón. Y así hace Dios con nosotros, hermanos. Porque antes de conocer nosotros al Señor, el Señor ya tenía previsto para nosotros una vida. Sí. Esto es interesante, porque aquí estamos hablando nosotros, por ejemplo, de Ruth, de cómo Ruth toma esa decisión, pero Ruth era una persona una moabita que no creía en Jehová de los ejércitos, pero sin embargo Dios desde antes tenía un propósito con esa niña, y por eso fue que esa niña se casó con uno de los hijos de Noemí, y ahí fue donde ella oyó hablar del Dios de Israel. Y en el momento en que aún en medio de la crisis y en medio de todo, de tomar decisiones, bueno, o me devuelvo a mi pueblo, ahí sí, me voy a conseguir un esposo, voy a tener donde vivir, voy a estar feliz, contento. O me voy con Noemí, sin esperanza de nada. Porque la esperanza que nosotros tenemos en el Señor no se basa en las cosas materiales que tenemos aquí. Ni se basa que estemos pasando un momento de alegría o de tristeza en este mundo. O se basa en el momento nada más cuando estamos muy contentos. No, Dios está con nosotros en todo momento, hermanos. En todo momento. Y entonces esta frase tan preciosa, ¿verdad? Voy a repetirla de nuevo. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. O sea, yo la voy a acompañar a usted donde usted vaya. Yo me voy a permanecer a la par suya hasta que me muera. Usted puede contar conmigo en todo, durante toda la vida. Hasta que le toque morirse a la primera. No se sabe cuál de las dos, ¿verdad? Pero esa fue una promesa que ella hizo. Esa misma promesa nosotros la hacemos en el matrimonio, ¿verdad? Pero a veces por cuestiones de orgullo la quebramos a medio camino. ¿Ya? Bien. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Ella, vea las palabras de ella. Ella ya conocía, porque para ella poder decir esto, ella sabía que cómo era el juramento, como lo hacían los miembros del pueblo de Israel, dice, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no le dijo nada más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, vea lo que pasó. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Voy a leer este mismo versículo en esta otra traducción, el versículo 19. Dice, y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ellas, no, es Noemí. ¿Qué le pasó? Noemí seguro era una mujer muy bonita y ahora llegó toda apaleada, la pobre, ¿verdad? Después de tanto sufrimiento y todo, ya no era la misma de antes, la que ellos conocían. ¿Es esta Noemí? ¿Es esta Noemí? No se parecía a la que se había ido hace unos años. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ya yo no soy dulce, ahora yo soy amarga. Estoy en amargura. Porque ella dice, el Señor me ha puesto en amargura. Ya no me digan que yo soy una mujer contenta y feliz. No. Ahora yo soy una mujer amargada. 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Cuando se fue, dice, se fue llena porque tenía esposo y tenía hijos. Tenía esperanza, tenía futuro. Pero ahora que ha regresado, dice, no tengo nada. Versículo 21, vamos a ver en esta traducción. Dice, salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías porque así lo ha querido el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido? ¿Por qué me llamaréis
Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? La Reina Valera. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Y vea qué lindo lo que dice ahí al final del capítulo 1. ¿Qué dice? ¿En qué tiempo llegaron? ¿Ah? Al comienzo de la cosecha o de la siega de la cebada. O sea, había alimento. Había ya un lugar donde había una esperanza, ¿verdad? Había alimento, había esperanza. Llegaron al lugar donde ya estaba comenzando la cosecha. Pero miren, mijitos, no voy a seguir en el capítulo 2 porque eso lo voy a dejar para después. Pero aquí lo importante es que nosotros podamos ver que Dios está en medio de las situaciones, aunque nosotros pensemos que Dios no está ahí. Dos regalos tuvo en este capítulo 1 Noemí. Uno, el mensaje que le llegó de que Dios ya había bendecido Belén otra vez. Y el segundo, el mejor regalo que ella pudo haber recibido fue su nuera, Ruth. Ella no podía ver eso en esos momentos como ella estaba. Ella seguro se sentía culpable por haberle hecho caso, haberse ido con el esposo. Bueno, ¿qué más remedio le quedó, verdad? Para irse a la tierra de los moabitas. Pero fue por necesidad. Entonces ella se consideraba una mujer, como decimos ahora, toda deprimida, sin esperanza. Lo había perdido todo. Ya no podía tener más hijos. Pero ¿saben qué? Ese no era el futuro de ella. Ese no era el futuro de ella. Porque ella pensaba que ya nadie podía ver por ella, pero ella tenía un pariente. Y eso lo vamos a ver después. Y ese pariente es como una figura de Cristo, ¿sabe? En este libro precioso. Porque a través de ese pariente ella fue redimida. Y también Ruth fue redimida. Ruth encontró esposo. Ruth tuvo un hijo. Y las mismas mujeres que le decían, esta es Noemí, mire que no tiene nada. Después decían, qué bendición, Noemí ya tiene un hijo. Ella dice que tuvo un nieto y ella lo crió. Volvió a recuperar la felicidad. Volvió a ser la misma Noemí de antes. Dios la bendijo de nuevo. Aunque ella creía que no había nada, que no había ningún porvenir, que no había futuro. Dios sí tenía un futuro y una bendición provistos para ella. Y eso mismo hace Dios con nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros estamos pasando en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de los problemas del sufrimiento, pensamos que no hay futuro, que no hay salida, hermanos. No la vemos. Los ojos naturales no nos dejan ver. Pero tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales para saber que la bendición del Señor está siempre con nosotros, hermanos. Que lo que Dios ha prometido se ha de cumplir, hermanos. Que no estamos exentos de tribulación, de angustia, de problemas. No estamos exentos, hermanos. Todos tenemos que pasar. Pero que Dios está ahí para bendecirnos. Y que la bendición no depende de las cosas materiales que usted tenga. Ni de que siempre todas las personas que están a la par de nosotros van a estar siempre con nosotros. ¿Cuántas veces muchas personas se pelean con Dios y se enojan con Dios por algo que les pasó? Se enojan con Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Bueno, yo un día dije esto, ¿por qué a mí? Yo un día dije eso, Señor, ¿por qué a mí? Porque me pasa algo también, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Porque cuando se nos viene algo duro, algo difícil, algo que nosotros no podemos controlar, ahí está la palabra, que nosotros no podemos controlar, entonces nosotros nos sentimos sin protección. Pero Jesús ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo sé que cuando Noemí murió y el Señor la llevó con sus antepasados, como dice, vaya con sus antepasados, ahí se encontró a su esposo y se encontró a sus hijos ahí. Pero ella iba más feliz porque ya tenía otro hijo, otro nieto acá. Y al final, hermanos, ese nieto que nació, ese nieto que le nació a Noemí, el hijo de Ruth, la moabita, aquella mujer de por allá, que no tenía ningún derecho por este lado, pero que la misericordia de Dios la recibió
y la bendijo a través de la bendición de Noemí. Eso lo vamos a ver después. Ese niño que nació terminó siendo, creo que el abuelo o el bisabuelo del rey David. ¿De cuál viene la descendencia? Del Señor Jesús. Así que yo oro, hermanos, aleluya, oro para que Dios ya haya bendecido y bendiga a sus hijos, hermanos. Porque yo sé que ya los bendijo, yo sé que ya Dios le bendijo a usted, y aunque sus hijos no estén con usted, Dios ya los bendijo, hermanos. Que no importa la situación, que los ojos físicos no nos dejan ver, pero que usted entienda que Dios tiene un propósito eterno, hermanos, y que nosotros nada más vemos hasta ahí, hasta el horizonte. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero Dios sí. Y que si nosotros confiamos en Él siempre, vamos a caminar con Él. Él siempre nos va a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Así es, hermanos. Yo mismo puedo dar testimonio de mi vida. Yo sé que ustedes también pueden dar testimonio de su vida. Cuando la han pasado bien, cuando están pasando las más duras, usted no ve la mano de Dios. Pero ahora que usted salió de ahí, usted vuelve para atrás y dice, caramba, ¿cómo hice para salir? ¿Cómo fue? Dios estuvo ahí. Y ahora usted está mejor que antes. Está mejor que antes. Aunque haya sufrido alguna pérdida. Porque Dios trajo paz a su corazón. Dios trajo aquella paz que sobrepasa todo entendimiento a su corazón. Guarda sus pensamientos, guarda sus emociones. Le mantiene a usted en quietud, sabiendo que el cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra de Dios no pasará. Sabiendo que todo lo que el Señor ha dicho, eso se va a cumplir en su vida, en mi vida, porque Dios le ha bendecido. Dios me ha bendecido. Yo camino en eso. Yo sé que Dios me ha bendecido. Yo camino así. Y yo veo cuando el Señor, yo oro siempre que ando en el camión, y Señor, guarda mi entrada, guarda mi salida, llévame con bien y líbreme de todo accidente. Y el Señor me libre. Y yo digo, gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo que me ha dejado ver con estos mis ojos. Porque no es lo mismo que yo veía antes. Yo antes no veía, estaba ciego, como Noemí estaba ciega también, porque la amargura la tenía ciega. Yo no podía ver, hasta se le olvidó que tenía un pariente. No era el pariente de ella, era el pariente del esposo, pero era pariente de ella, para conservar el linaje. Imagínense la felicidad de ella cuando Noemí encontró a su esposo, lo cual que ella también le enseñó a Noemí algunas cosas que ella debía hacer conforme a la ley de Israel. Es que Noemí fue justa. Noemí hizo las cosas en forma recta. Le enseñó a Ruth a hacer las cosas en forma recta y entonces fueron bendecidas de gran manera. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Nunca deje de confiar en el Señor. Aunque usted esté en un lugar solitario y esté en una esquinita llorando, como todos hemos pasado por ahí, nunca deje de confiar en el Señor. Tal vez en vez de decir, pues Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Mejor decirle, Señor, esto que estoy pasando es muy duro, pero llévame de tu mano, Señor. Por favor, llévame de tu mano. Camina conmigo, Señor. Consuélame, Señor, en este momento de angustia, de tristeza que tengo que pasar. ¿No es cierto que Jesús lloró por su amigo Lázaro? Dé gracias por lo que tiene. No se enoje por lo que no tiene, ni refunfuñe por lo que no tiene. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Dele gracias a Dios por la vida que le ha dado a usted hasta el día de hoy. Agradezca a Dios por su esposita, por su esposito, por sus niños, aunque sea refunfuñón o refunfuñona, no importa. Dele gracias a Dios, hermano, hermana. Dele gracias a Dios. Porque eso es lo que Dios le ha dado a usted. Y usted tiene que bendecirle a ella tiene que bendecirle a usted y viceversa. Qué lindo que es que los matrimonios se bendigan. Ustedes se bendicen, hermanos. Ustedes se bendicen. Ustedes tienen que bendecirse. Bendiga a su esposa. Bendígala. Bendiga a su esposita, hermano. Agarre a sus chiquitos y bendígalos. Vea, mi nieto no ha nacido todavía, pero ya yo lo bendije. En serio, hermanos, en serio. Y yo lloro y pataleo, pero yo no sé cuándo van a nacer ni nada, pero ya yo lo bendije.
Ya yo lo bendije. Y me sueño cuando nazca, se ve así como este chiquito tan bonito, y alzarlo y levantarlo, Señor, aquí está. Encomendarlo al Señor. Encomendarlo al Señor. Bendiga. Acostúmbrese a bendecir, hermanos. Vea, Noemí bendijo en tiempos de angustia. Y por esa bendición que ella dijo, sigue más adelante lo que no vamos a ver hoy. Pero ella bendijo. Acostúmbrese a bendecir, hermanos. Una bendición es algo muy poderoso, hermanos. Nosotros a veces ignoramos eso. Es poder de Dios ahí. Porque nosotros estamos orando, estamos hablando conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra dice que si nosotros le pedimos algo a Él conforme a su voluntad, ¿qué dice? ¿Ah? Claro, claro que sí, porque es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Bendiga, hermanos. Y sepa que todos tenemos que pasar por temporales, así como los apóstoles iban en la barca. Y Jesús iba durmiendo, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús iba durmiendo? Porque Jesús sabía. Jesús sabía. Jesús sabía que no le tocaba a ninguno de ellos ese día. Al igual que Pablo cuando lo llevaban para Roma, ¿se acuerdan? Encadenado en el barco y se vino aquella tormenta, ¿verdad? Que se les opuso durante varios días y que ellos ya tenían miedo que se iban a morir. Y Pablo oraba y les dice, no tengan miedo, dice. No tengan miedo, porque yo he orado y el ángel del Señor me ha dicho que sí, que el barco va a zozobrar, pero que no vamos a morir ninguno de los que vamos aquí. Aleluya. Aleluya. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? Si tenemos que llorar, lloremos, porque hay que llorar. Pero lloremos con el Señor. No lloremos sin el Señor. Yo nunca me imaginé que yo tuviera que ofrecer una obra fúnebre por un sobrino mío. Nunca me imaginé. Y me acuerdo cuando nació prematuro, porque como los problemas que tienen las familias marginales, ¿verdad?, de la cual yo provengo, mis hermanas, mi hermana tuvo hijos jovencita. Mi sobrino nació, yo creo que me cabía esta mano aquí, ¿ves? La mano chiquitilla, ¿verdad? Me cabía aquí. Y mi mamá, que era enfermera obstetra, cuando nació, mi hermana tuvo el bebé y la mandaron para la casa. Y llegó y mi mamá lo vio y dice, mi mamá ¿sabe qué hizo? Él hizo con una cajita de zapatos llena con algodones y todo, le puso un bombillo ahí para que el chiquito sobreviviera y él sobrevivió. Y antes de que muriera, él había aceptado al Señor. Mi hermana es cristiana. Perdió a su hijo siendo cristiana. Es más, ella lo llevó a los pies de Cristo. Dios le permitió ese momento de ver que él aceptara al Señor antes de que viniera la adversidad. ¿Sí? Nosotros estuvimos aquí en las honras fúnebres y ella no pudo venir aquí, porque estaba en Estados Unidos y no pudo venir por lo repentino de todo. Imagínense qué terrible. La mamá, se muere un hijo de ustedes y ustedes no pueden ir allá, no pueden en ese momento. Imagínense. Pero Dios trajo consuelo a su alma. ¿A través de quién? A través de los hermanos en Cristo, de las hermanas en Cristo, que estamos los unos para apoyarnos los unos a los otros en todo momento. Vuelva a ver alrededor. Todo esto es una familia, hermanos. Nosotros somos todos una familia. Yo me alegro con los que se alegran y lloro con los que lloran. Yo los amo a ustedes en Cristo, hermano, a todos. Y tenemos que amarnos los unos a los otros, así, de esa manera. A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que perdonar las ofensas, así como nos dice el Señor que lo hagamos, porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Qué tremendo, ¿verdad? Es caminar uno y que uno no haya perdonado a alguien. Es una carga, es un peso, es un lastre que no le deja a usted avanzar y que detiene las bendiciones de Dios para su vida. Por eso siempre bendiga, hermanos.
Yo les he dicho a ustedes, a mí me maldijeron desde pequeño, me maldijeron desde antes de nacer, pero el Señor tenía un propósito para mí. Y cuando el Señor vino a mi vida, entonces Él me dijo, usted tiene que bendecir. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y cada vez que yo predico que bendición para el pueblo de Dios. Predico su palabra conforme a que usted se pare en fe, se levante en el nombre de Jesús y sepa que la mano de Dios está con usted, que el Señor está con usted, que usted no está sola, que usted no está solo, que usted tiene un propósito, que su vida no se ha terminado, aunque hayan pasado muchas cosas muy difíciles a su alrededor, aunque hayamos sufrido pérdida. Dios está con nosotros. Salimos de Moab y vamos para Belén. Ya el pan está listo. La cosecha está lista. Esa cosecha es del Espíritu para nosotros. Del Espíritu para nosotros. Dios tiene muchas cosas que decirnos, hermanos, a cada uno. Y si nosotros tomamos la decisión de ir a Belén y de ir a donde está la cosecha, alimentarnos de la palabra del Señor, Él nos va a seguir hablando por medio de su Espíritu. Es más, Él nos va a decir las cosas antes de que sucedan, hermanos. Que así es. Porque así es, hermano. Así es, hermanos. Eso es una realidad. Dios le va a decir las cosas a usted antes de que pasen. Porque Dios sabe que eso para usted es importante, entonces Dios lo va a hacer saber. Dios se lo va a hacer saber. Así que bendiga, hermano. No se canse de bendecir. Nunca. No se canse de bendecir. Agarre a sus hijos, agarre a sus hijos y bendígalos. Además, cuando están durmiendo, que están quediticos, agarre y bendígalos. Bendiga a sus hijos, bendígalos mucho. Dé palabra. Y sus hijos en un momento se van a levantar. Y usted, cuando ustedes vean que sus hijos tienen su corazón inclinado al Señor, ustedes van a pegar brincos de este tamaño. Porque ustedes van a ver lo que ustedes sembraron ahí. Esposos, oren por sus espositas. Siempre oren por sus esposas. Siempre oren por sus esposas. Esposas, siempre oren por sus esposos. Aunque sea un gruñón. Aunque sea una gruñona, no importa. Siempre hay que orar. Los que estamos solteros, oramos por nuestras familias. Los que tenemos hijos, oramos por nuestros hijos. Bendigamos a los que están cerca de nuestros hermanos. Aprendamos a ser igual que el Señor, que nos bendijo con toda bendición de lo alto, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, hermanos, porque si no, yo sigo. Si no, yo sigo. Ay, bendito sea Dios, qué bonita la palabra, ¿verdad? Vámonos a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Romanos 8. Mientras encontramos esto, les voy a hablar de algo que pasó en mi trabajo. En mi trabajo hay un compañero que está casado con una señora desde hace muchos años. Se llama Miguel. La esposa de él ha estado muy enfermita mucho tiempo. Yo un día empecé a hablar con él, yo no sabía, entonces la señora estaba muy mal, muy mal. Entonces yo, como el Señor pone palabras a uno de consuelo, ¿verdad? Entonces yo le dije, mijito, hay que poner todo en las manos de Dios. Porque solo Dios sabe cuál va a ser su voluntad. Le digo, pero lo que usted está haciendo es lo que realmente usted debe hacer. Él estaba acompañando a la esposita ahí. Siempre con ella, cuidándola. Siempre cuidándola. Siempre, siempre él ahí con ella. Y le digo yo, eso es lo que usted tiene que hacer. Y por eso Dios le va a bendecir a usted. Dios le va a bendecir por eso. El fin de semana pasado, él pasó todo el fin de semana en el hospital con la esposa porque se puso muy mal. El lunes se fue a trabajar y lo llamaron a la 1 que la señora se había muerto. ¿Qué pasa con él? Dios le va a hablar a su corazón. Va a encontrar personas que como yo se acerquen y le digan, hijito, lo que usted hizo es lo que Dios quiere que hagamos.
Y por causa de que usted ha hecho eso, Dios le va a bendecir. Porque usted fue fiel. Y hay un premio a la fidelidad. Hay un premio al que es fiel. A la que es fiel. Y tenemos que empezar a ser fieles con los nuestros. ¿Sí, hermanos? Romanos 8 les dije, ¿verdad? Bendito sea Dios. Santo Dios. 8:37. Y con esto vamos a terminar. Dice la palabra, ¿lo tienen, hermanos? Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la palabra, hermanos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Y yo el otro día oraba, hermanos, y yo decía, Señor, la iglesia, yo siempre me preocupo por la iglesia, ¿verdad, pastor? Siempre, la iglesia así, la iglesia así, y siempre oro. Le digo, Señor, la iglesia. Entonces un día me sueño. De esos sueños que tiene uno, que no son de pizza, ¿verdad? Ni de haber comido mucho. Un esposo hablando con la esposa. Pero vea qué curioso. Hay un salón donde hay un montón de gente. Entonces llega el esposo y saca a todo el mundo. Saca a todo el mundo, sale fuera, todo el mundo. Deja la casa sin nadie, solo él y la esposa. Sienta a la esposa y le empieza a hablar. Y le empieza a hablar. Le empieza a decir, mijita, usted sabe que yo la quiero mucho. Mijita, usted sabe que usted es lo más importante para mí. Mijita, usted sabe que yo siempre voy a estar con usted. Mijita, usted sabe que yo no tengo nada en contra suya, que yo he perdonado todo lo que usted ha hecho. Y yo veo al Señor ahí hablando con la iglesia. Pero para que la iglesia pueda escuchar la palabra de Dios, tiene que sacar todo lo que hay ahí, que estorba. Hay que sacar todo lo que estorba ahí. Todos esos pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios, hay que echarlos fuera. Dejar la casa limpia y decir, Señor, aquí estoy. Y va a escuchar al Señor decirle, yo te amo por sobre todas las cosas. Por eso di mi vida por ti y por eso estoy aquí contigo. No te dejaré, no te desampararé, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. El preso agobiado, dice la palabra de Dios, será liberado pronto. No morirá en su cárcel y se le dará su pan. Aleluya. Señor, gracias por esta mañana.